Bueno, así no me olvido porque si no, después nos olvidamos y ¿cómo es? Y no queda el registro. Y los de los lunes a la noche me van a matar porque estaban todos esperando. Hablar del ejercicio 22. Y a mí me quedó una duda con el... ¿Qué número es? El primero, el 17, pero es sobre los genes M y N. Si eran dominantes o recesivos, eso, si tenía dominancia completa o incompleta. Déjame ver, eso estaba en la consigna del trabajo, me parece. Sí, yo también tengo dudas sobre el 17. Así después. ¿Sabes qué? Lo leí. Si no nos aclara, es porque... No, marca, profe, solo que es epistático con respecto a N, pero en M no hace referencia. Yo calculé que M era dominancia completa. Sí, pero en general, si no se aclara es porque la relación es de dominancia-recesividad. Perfecto. ¿Sí? Está bien, es completa, está bien. Bárbaro. Profe, después en lo que es el liso o con respecto a las alas, semitexturado sería, ¿no? Porque yo le puse rugoso, no sabía si poner entre texturado y liso. Sí. Está bien, semi o rugoso. Sí, semitexturado está bien. O, mira, yo les hice en el trabajo práctico 4 que tienen, no sé si lo estoy mirando a 4. No llegué yo a tanto, pero... No, bueno, yo me divertí mucho. A ver, porque en alguna parte puse algo sobre los chutenes y déjame ver, y le puse una déjame ver un segundo. Buenos días, recién me sumo. Bueno, pero estabas desde temprano ya, el primero. Bueno. El alumno ejemplar. Tuve unas dificultades que me hicieron correr y desconectarme y volver. Bueno, tranquilo. Tranquilo que no pasa nada, que recién estamos arrancando y que... bueno, no encuentro la definición ahora que puse, pero sí, cualquier cosa que sea, digamos así, que sea, no sé, parcialmente rugoso, semitexturado, como a ustedes les parezca, digamos, ¿no? Pero, bárbaro. Yo le puse rugoso, pero como la compañera ayer en el WhatsApp puso semitexturado, dije, bueno, por ahí hay que modificarlo. Claro. Pero... O sea, rugosidad intermedia, como quieras, pero algo que, digamos, o sea, que se note que vos estás entendiendo que la dominancia es incompleta y que vas a tener un fenotipo intermedio, ¿sí? Perfecto. Gracias, profe. Bueno. Bueno, y los cruzamientos, ¿los pudieron hacer? Porque... Sí. ¿Alguno me... ¿Le puedo consultar del punto 17 unas dudas antes de que avance? Sí. Cuando pregunta, ¿esperás que haya recombinación? Ahí en el 17 dice, es muy frecuente un anhelo disfuncional de una enzima que inicia la formación de quiasmas. O sea, si hay quiasma, hay recombinación. ¿Es correcto? Si hay quiasma, hay crossing-over. Crossing-over. Si hay quiasma, hay crossing-over. Claro, que es cruzamiento, básicamente. Es entrecruzamiento. Ok, entonces pero, sí. ¿La definición de recombinación cuál es? No me sale, perdón. Bueno, repasar recombinación. O sea, la entiendo, pero no me sale la teoría dura. La entiendo. No, está bien, pero, a ver, primero, si no está la enzima que hace los quiasmas. No se recombina. No hay crossing over. Hay crossing over, ok. ¿Sí? No hay crossing over. Pero la recombinación no solo es el crossing over. Estoy escuchando. ¿Sí? A repasar recombinación. Claro. Bueno, ¿sí? Okay. Tenemos recombinación. A ver, vayan, si no querés verte todos los videos otra vez, igual tienen que ver la teoría. O sea, la idea de estos ejercicios es que ustedes vean la teoría. Nos matamos haciendo las teorías
para que las tengan y las vean. O sea, no es que yo les doy solamente 1 hora de clase de las 4 que tienen. A ver, que les quede claro. El año pasado estuve trabajando 24/7 para poder dejarles esto todo listo, sabiendo que este año todavía iba a seguir siendo así, y veremos qué pasa el año que viene, porque como viene a mano. Entonces, bueno, está bien, esperemos que no, están las vacunas y ojalá que todo el mundo con los grados de vacunación que tenemos podamos empezar a salir otra vez. Pero la realidad es que mientras el problema no se solucione de plano y no haya una distribución igualitaria de las vacunaciones en todos los países y en todos los lugares, en los lugares donde el virus está, las cepas sigue habiendo mutaciones, van a seguir habiendo nuevas mutaciones, se van a seguir combinando cepas, digamos, porque existen las posibilidades de que en una misma persona haya más de una cepa y eso hace que se generen nuevas combinaciones de las mutaciones que ya están existiendo. Es complejo el tema de la genética viral, ¿sí? Ustedes van a ver un poco más seguramente en microbiología cuando la cursen con Carla y con Gonza. Pero la realidad es que si el tema no se, digamos, si no se democratiza el tema de las vacunas, estamos en graves problemas, porque la enfermedad llegó para quedarse, va a seguir estando, y lo que necesitamos es que haya acceso a las vacunas y poder controlarla. Pararla no la vamos a poder parar, lo que necesitamos es controlarla. Y si ese tema no se resuelve, va a seguir habiendo mutaciones, entonces no sabemos qué es lo que va a pasar con eso. Es fundamental que se liberen las patentes, es fundamental que se libere la producción en los países, es fundamental que recuperemos todas las dosis de vacunas que nosotros generamos y que las tienen retenidas en Estados Unidos, y es fundamental, digamos, que los europeos no acumulen vacunas para tenerlas por las dudas, mientras en África no hay. Todo eso depende mucho más de la política que de cuestiones biológicas. Hay un montón de decisiones políticas y geopolíticas que tomar que tienen que ver con lo ecológico, ¿sí? Les recomiendo que miren los documentales de... a mí no me gustó el documental de la BBC, de National Geographic, que hay, pero es bueno, o sea, no me gustó porque no termina de profundizar en la problemática económica del virus, ¿sí? Pero después les voy a pasar el link del documental. Y es muy horrible, o sea, si son muy sensibles, la verdad, es muy impactante, es muy impresionante. Pero la verdad es que acá hay cuestiones ecológicas y económicas de base que si no se solucionan, no se soluciona la pandemia. Entonces, veremos cómo sigue. Bueno, no importa, me derivé, igual no me estoy yendo del todo porque son temas que tienen que ver con las cosas que nos importan. Profe, sí, me entró la duda. Perdón, acá por lo que dijo el compañero, con respecto a la recombinación, ¿estamos hablando de la recombinación intracromosómica o no? Ah, hay más de una recombinación. Por supuesto, pero yo me guié a lo que decía el texto, pero ahora que la dejaste ahí dije, ¿de qué estará hablando? ¿Cuál de las dos? Claro, los homólogos. No, bueno, a ver. Claro. Hay varias instancias de recombinación, ¿sí? Yo les decía, estrictamente, o sea, según la definición estricta de recombinación, hay 2 instancias. Sí. Y si hacemos una definición ampliada, podemos considerar 3 instancias de recombinación, ¿sí? Entonces, hay una que va a estar faltando, pero las otras van a seguir estando, ¿sí? Entonces, tienen las diapos. Digo, si no quieren volver a ver todas las teorías, tienen las diapos de los años anteriores, están ahí dentro de las carpetas, ¿sí? Entonces pueden ir a las diapos para hacer un repaso rápido de los temas que vemos. Igualmente, en el punto 17, solo para cerrar, dice, está inhibido el entrecruzamiento. Sí, el entrecruzamiento, pero el entrecruzamiento no es la única instancia de recombinación. Bueno, Diego. Voy a repasarlo. Agregamos, lo expandimos, no vamos solo a la recombinación intracromosómica, porque yo especifiqué solo esa porque estaba lo marcaba en el punto 17.
En el punto Lo 17 hacemos un poquito más extenso. a ver, en el punto 17 te pregunta si va a haber recombinación. Sí, Vos sabés que no va a haber crossing over. Claro, Claro. pero Crossing over no va a haber. hay Pero las segregación otras instancias al sí azar van a estar. ¿Sí? de los homólogos. Claro. Profesora, sí, lo de homólogo, la recombinación, sí, homóloga esa está. Bueno, entonces sí hay recombinación, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Listo, Porque eso es lo que pasa siempre. O sea, esa pregunta está a propósito. A propósito. Porque siempre hacen lo mismo y creen que recombinación es igual a crossing over y no. ¿Sí? No. Bien. Entonces esa pregunta está a propósito. Entonces, en las teorías antiguas tienen una diapo donde está bien clasificadas las distintas instancias de recombinación que están. Pueden Por ir eso ahí y verla. Por eso se puede hacer el cuadrito con todos los bichitos. Son todos distintos. Claro. No serían todos iguales a sus padres. Pero no, hay bichos que son distintos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a esto. O sea, las teorías, el año pasado, te juro que estaba los domingos a la noche editando, ¿sí? Me levantaba a la mañana temprano para filmar, a veces varias horas, porque les quería preparar todo, porque les busqué materiales específicos para que quedaran ya grabados con ejemplos de especies autóctonas. Entonces hice un montón de investigación y estuve laburando desde el lunes a la mañana hasta el domingo a la noche, ¿sí? Entonces, ustedes no crean que yo hoy les estoy dando solo 1 hora de las 4 que les corresponden. Hay un montón de laburo que yo hago, los trabajos prácticos todos los cuatrimestres, los reveo, los reviso, hago correcciones, le cambio. Es un montón de laburo que nosotros hacemos preparándole los materiales para la cursada, ¿sí? Y están para que los miren. Miren las teorías. Estos trabajos prácticos, si no miran las teorías, no los van a poder resolver porque no los van a entender. ¿Sí? Este es un espacio de consulta. Las teorías las tienen que mirar. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿necesitan que hagamos un cruzamiento de ejemplo de estos bichitos? Yo sí, a mí me haría falta para ordenar un poco nada más. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer en compartir pantalla. O sea, es lo mismo que hicimos en el trabajo anterior, no el otro, con las gametas, ¿no? O sea, que es lo mismo, son los cruzamientos. Exactamente, es lo mismo, son cruzamientos, nada más que acá lo que van a tener, ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a agrandar, así vemos solo una pareja. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá, voy a ver si lo puedo colorear, no sé cómo hacer para colorearlo. Tendría que, a ver, voy a hacer una captura y lo voy a abrir en Photoshop. Profe, el Foxit tiene lapicito para pintar, yo lo hice ahí. ¿Tiene lapicito y dónde? Porque no lo veo, a mí me parecía que tenía. En comentario, ahora está en inicio, en la barra de arriba, creo que si vas a comentario, ahí... Acá, en este dibujo. Me parece que sí, o no sé si es para hacer líneas. Sí, ahí, aunque sea eso, ¿sí? Hacemos este, ¿sí? Y este. Estos son los 3 cromosomas de la hembra que están señalados, o sea, obviamente, esto es, o sea, esta representación de cromosomas con 2 cromátides es del momento previo a que ocurra la división meiótica, ¿verdad? Y esta representación de cromosomas con una sola cromátide es del momento en el que ya ocurrieron las divisiones meióticas, ¿sí? Entonces, estos que están señalados son los que vienen aquí de la hembra. Yo tengo eso como del macho. Y el círculo grande está representando un óvulo. Está bien, está bien. Y este otro, ves que es chiquitito y tiene una colita así, un poquito más chiquito y tiene una colita, está representando un espermatozoide. Igual no importa, acá la verdad es que te da igual si es hembra o macho.
Está, ok. Ahora, a ver cómo le cambio el color al lápiz. ¿Tenés idea de cómo le cambio el color al lápiz? A ver si tengo acá. Sí, pero a mí me aparece muy distinto. Cuando abro el lápiz ya me aparece la barrita al costado para que le cambie el Acá, color y ¿sabes? grosor. Capaz que es porque está... ¿Qué miércoles? No. Bueno, algo no está andando bien en mi programa. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Le voy a hacer, a los del macho los voy a hacer como punteados, ¿sí? En vez de... Ah, bueno. Ah, no, perdón, no era ese. Sí, es este es el que está señalado, este que está acá. Entonces, esta cromátide, ¿sí? De este par es esta la cromátide. Entonces, lo único que tienen que hacer es ver qué cromátide es y hacer el seguimiento. Bueno, a veces me queda un cuadrado, a veces un puntito, no importa. Es hacer el seguimiento, es decir, bueno, a este que vino acá, ¿sí? Y así. Entonces, vamos a las letras. Acá, este cromosoma que vino acá, para el primer par, ¿sí? Para el par más grande, tenía los alelos A2 y P. Y que, uy, es justo el del medio, lo voy a poner al costado. A2 y P. ¿Sí? Del chiquito tenía el N minúscula y de este otro submetacéntrico tenía la M mayúscula. ¿Sí? Entonces, eso es lo que recibió este individuo en el óvulo. Y lo que recibió en el espermatozoide es el A1 y el P mayúscula, el N mayúscula y el M mayúscula. ¿Sí? De acá el M mayúscula, de acá el N mayúscula, de acá el A1 y el P. Entonces, el genotipo de este individuo, acá yo les decía que para ordenarlos pongan primero el de la hembra, después el del macho, primero el de la hembra, después el del macho, etc. Entonces, el genotipo de este individuo va a ser A2, A1 para el gen A, PP, o sea, P mayúscula para el gen P, heterocigota para el gen N y homocigota dominante para el gen M. ¿Sí? Ese va a ser el genotipo del individuo. ¿Se entiende eso? Sí, profe, yo lo hice, lo dibujé y lo cargué como en los anteriores porque no me entraba. Le hice Está bien, sí, ya sé que es un espacio chico y que les cuesta que les entre. No hay ningún problema. Espero que se entienda, profe, porque en algunos le tuve que poner abajo de cada cosito el N mayúscula. Yo lo entiendo, pero espero que se entienda. Bueno, igual lo tenés que sistematizar en la tablita de abajo. ¿Sí? Sí, sí, ya después anotamos el fenotipo, o sea, depende de lo que nos dé acá, es lo que nos va a dar como fenotipo. Exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces, después, si ustedes dicen, bueno, primero anoto el de la madre, después el del padre, después o sea, el que recibió de la madre, ¿verdad? Entonces, este cromosoma va a ser A2P y este de acá, o sea, va a tener A2P en los dos brazos, ¿sí? Y no hay recombinación, o sea, no hay recombinación intracromosómica otra vez. Entonces, acá va a ser A1, P, también en los dos brazos.
Este va a ser N minúscula en los dos brazos y este va a ser N mayúscula en los dos brazos. Este va a tener A1, no, perdón, M. La M. M M mayúscula y M mayúscula. Y M. Dominante y dominante. Exactamente. Entonces, a este óvulo va a ir este, ¿sí? Este cromosoma. Vamos a ver si... acá tengo color de la línea, pero... A ver si le cambia el color a la letra, si me cambia el color del lápiz. Este... No. Bueno, este va a ir al óvulo, este va a ir al óvulo y este va a ir al óvulo, ¿sí? O sea que de esta hembra, este óvulo va a recibir A1P N mayúscula y M mayúscula, ¿sí? Y del macho, bueno, dependerá. Hay que hacer estos cruzamientos de acá arriba y ver qué es lo que viene hasta acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Y ese es el ejercicio. O sea, una vez que lo entendieron la primera vez, la mayoría de los ejercicios son repetitivos, ¿sí? Son repetir el mecanismo. No hay grandes cuestiones. Pero el tema es que ustedes incorporen el mecanismo, que vayan viendo, que observen, por eso después tienen la pregunta. Si hubo recombinación, fíjense que esta gameta, ¿sí? Tiene una combinación de cromosomas que recibió. O sea, si nosotros pintábamos, por ejemplo, este era el que teníamos en puntitos, ¿no? Hemos podido pintar de distintos colores. Vamos a poner, por ejemplo, las letras de este color, ¿no? Ahí vamos a ponerlas en verde. Estas son las que recibió del padre, las verdes. Uy. Esas son las que recibió del padre. Entonces, si viniéramos acá, y las rojas son las que recibió de la hembra, ¿sí? Entonces, si viniéramos acá, esta gameta tiene una combinación de verdes, este otro N también sería del verde, y esta M sería del rojo, aunque de los dos haya recibido un alelo dominante, ¿sí? Este que vino a este óvulo en particular venía originariamente de la hembra, ¿sí? De la hembra 1. Venía de esta línea. Por eso está bueno que ustedes lo puedan hacer con colores e ir haciendo un seguimiento, ¿sí? Y van a ver que, si bien no hay crossing over, igual les van a quedar, digamos, las gametas con cromosomas que tienen distintos orígenes. ¿Sí? Les van a quedar gametas que van a tener más de un color. ¿Sí? O sea que ahí hay recombinación extracromosómica. Perfecto, ya entendí. Bueno, buenísimo. Creo que este es el más engorroso de los ejercicios que tenían. Acá, bueno, van a ir en función del genotipo que tiene cada uno, o sea, vienen acá, miran a ver qué es lo que tiene este, sí, todo el genotipo, es que como diploide, obviamente, no las gametas, sino el genotipo diploide, y en función del genotipo que tiene el individuo, van a poner los fenotipos esperados acá, tiki, 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 y listo. Luego, siguiente ejercicio. ¿Cómo les fue con eso? Era contar. Contar hasta las 6. Eso, ahí va la pregunta. Con lo del fenotipo yo agregué antes del 17, está hasta el 10, son 11 bichitos, le agregué el 11. Es indistinto igual, ¿no, profe? El fenotipo. Sí, en este 17 había 11.
Sí. Mira, bueno, me compré uno en la tabla. Y nadie me lo reclamó ahora, ¿eh? Quedó excluido, Pobrecito. el diferente, el amarillo con manchita. Bueno, yo le agregué, profe. Y después con el 18, que después eso lo tenemos que volcar a la tabla. Sí, a la tabla de acá abajo. En la tabla no sé cómo expresarlo, porque yo si tomamos todo FA, F1, A, B y C, son muchísimos, profe. Es una tabla como muy grandota. Está bien, yo eso lo pensé cuando eran comisiones más chicas. Si ahora les queda demasiado grande, creo que ayer alguien me preguntó, hagan la generación parental y la F1A solamente. ¿Sí? Sí, Sí. O sea, a ver, yo les hice F1A, perdón, Paula, ahora te escucho. Les hice un F1A, B y C porque en comisiones chicas nos quedaban demasiados pocos datos, ¿sí? Entonces, para poder hacer unas estadísticas un poquito mejores, hice tres descendencias. Si ahora es mucho, no las usen. Lo mismo para el 2-4. Si es mucho, trabajemos solamente con la F1A, ¿sí? Así no tienen que hacer tanto conteo, porque la idea es que entiendan, no que hagan un trabajo tampoco tan realista, ¿sí? Paula, ¿qué estabas diciendo? Que yo me tomé la libertad de modificar la tabla. Como tiene en la escala de frecuencias de 1 en 1, lo que hice fue borrarlos y ponerlos de 5 en 5. Ah, está bien, Para está que me perfecto. entren todos los que conté. Yo también hice lo mismo. Claro, hicimos todo lo mismo. Es que sí, chicos, está perfecto. A ver, este ejercicio yo lo diseñé en el primer cuatrimestre del año pasado, que eran, creo que eran 15. 30, o sea, 15 por cada comisión, ¿sí? Claro. Y entonces no nos daban los números ni siquiera para que nada, estamos, ¿no? Está bien. Entonces, por eso trabajamos con las 3 generaciones y todo eso. Si no es necesario ahora, usen solamente la F1A como para tener un número más o menos, digamos, pero suficiente, ¿sí? No es necesario que se maten contando. Bárbara, entonces No sé cuántos son, pero más o menos debe haber unos 60 ahora cargados. No, menos. No, yo conté 44 para la generación P, y para la F1 había 30, si no me equivoco. 30 y pico. Bueno, no son tantos. Yo pensé que... para el cuadro no me daba el cuadro con tanto. Está bien. Sí, no, aparte es engorroso de contar, entiendo que es engorroso de contar, sí. O sea, si nos, supongamos, nos da el fenotipo de los 3 recesivos, nos da, no sé, 3. Tenemos que poner la X donde está el cuadradito del 3, porque yo no sabía si hacerlo en el Word o dibujarlo. Mira, con las campanas. Se suele representar con barras, digamos, o sea, si vos tenés muchos datos, te va a quedar la forma de la curva de campana, ¿verdad? Claro. Pero como acá tenemos, o sea, son pocos intervalos y pocos datos, estoy buscando formas acá. Lo que pueden hacer es representarlo con barras, ¿sí? Una barra, otra barra, más o menos les va a quedar un gráfico. Los pintamos, bárbaro. ¿Sí? Ahí. Más o menos debería ser un gráfico de este tipo, ¿sí? Y lo pintan. O sea, estos son 2 barras, lo que pasa es que van a estar más o menos a la misma altura. ¿Se entiende? Sí, igual no son tantos fenotipos. Estamos haciendo los del locus B, ¿no? El locus B, sí. Son 5. ¿No son 4? Ay, ¿qué estoy haciendo? Son 4... el verdolá, esos son los fenotipos del locus. Claro. Bien. Pero ustedes fíjense, o sea, ¿qué es lo que pasa con la herencia cuantitativa? Pasa esto, que
por más que ustedes tengan una frecuencia de alelos de 0,5 y 0,5, ustedes piensan que nosotros acá hicimos una tirada de dados. O sea que lo más probable, en el siguiente trabajo práctico, lo que vamos a hacer es justamente nos vamos a poner a hacer conteos de las diferencias entre la generación parental y la generación F2. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y vamos a ver qué pasó con los distintos alelos. Vamos a ver qué pasó con los alelos que no tienen efecto sobre la viabilidad de los individuos y qué pasó con los alelos letales. Que también ahí van a tener que hacer varios conteos y también ahí podemos contar solo la F2A, ¿sí? Si tenemos demasiados datos. Pero ustedes van a ver que para la mayoría de los alelos en la primera tirada, en la generación parental, las frecuencias van a estar alrededor de 0,5, porque por azar esperamos, o sea, de 0,5 para cuando son 2 alelos y de 0,3 para cuando son 3 alelos, ¿no? Por azar, nosotros esperamos que tengan igual chance de existir un alelo letal que un alelo no letal, ¿sí? Pero luego, como esos alelos letales se van a ir perdiendo, porque hay un montón de individuos que tuvimos que descartar porque eran letales, a medida que pasan las generaciones, la frecuencia de letales va a ir bajando, ¿sí? ¿Tiene lógica lo que les estoy diciendo? Me mareé. Bueno, o sea, me estoy saliendo del alelo B, ¿sí? Lo que les estaba diciendo es que cuando ustedes hicieron la primera tirada de dados, Sí. por azar, todos los alelos tienen la misma chance de salir. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer los conteos de cuántos alelos hay en la generación parental, tenés la misma probabilidad, o sea, los letales y los no letales, o sea, por ejemplo, en el gen M, probablemente el gen M mayúscula tenga la mitad de los alelos del M mayúscula sean, la mitad de los alelos del gen M sean, voy a sacar un cachito de esto, así nos vemos. Pero los del gen, los que determinan el color gris, eso no los o sea, no hacíamos, o sea, no les prestamos atención, verificamos No, solo los. Perdón, me salí totalmente del ejercicio. Yo lo que estoy haciendo una introducción hacia otra cosa para volver a esto, ¿sí? Bien. Entonces, volvamos al momento en el que ustedes hacían la tirada de dados para elegir su primer individuo, ¿sí? Sí. Bueno, cuando ustedes hacen esa tirada de dados, por ejemplo, para el gen M, que tenés un alelo dominante que no es letal y un alelo recesivo que es letal cuando está en homocigosis, ¿sí? Los dos alelos tienen la misma chance de salirte. Vos haces la tirada de dados y tenés la mitad de probabilidades de que te salga el M mayúscula y la mitad de probabilidades de que te salga el M minúscula. ¿Sí? Y si contamos el conjunto, lo más probable es que si contamos el conjunto de todos los individuos, o sea, de todos ustedes que estuvieron haciendo tiradas de dados, lo más probable es que hayan salido, digamos, la mitad de alelos dominantes y la mitad de alelos recesivos. Sí. ¿Sí? Después eso, nosotros cuando hacemos generación F1 y hacemos generación F2, en el camino vamos descartando un montón de individuos que son homocigotas recesivos y que por lo tanto son letales. Claro. Entonces, se van perdiendo un montón de alelos letales y los dominantes quedan. Con lo cual, nosotros esperamos que a través de las generaciones aumente la proporción de los dominantes y baje la proporción de los recesivos. ¿Sí? Sí. Con esto es introductorio a lo que viene en el TP 2.4. Como una desaparición de alelos, ¿no? Podría decirse. Con que sean... Sí, se van perdiendo, ¿sí? Ahora, en el caso de los
los genes que tienen que ver con la herencia cuantitativa, vos, por más que tengas iguales frecuencias, o sea, digo, para la herencia cuantitativa te pasa lo mismo. Vos, cuando haces la primera tirada en los parentales, y después también a lo largo del tiempo no vamos a ir descartando alelos, así que se puede llegar a mantener más o menos la misma frecuencia inicial, vas a tener la mitad de alelos dominantes y la mitad de alelos recesivos, ¿sí? Estadísticamente, o sea, estadísticamente, como hicieron una tirada de dados, nosotros esperamos que cuando analicemos el conjunto, la mitad de los alelos que tengamos van a ser dominantes y la otra mitad van a ser recesivos. Sin embargo, aunque los dos alelos, o los cuatro, digamos, los dos alelos de cada uno de los genes, tengan frecuencias iguales, hay fenotipos que van a ser muchísimo más frecuentes que otros. ¿Sí? Y eso tiene que ver con ese comportamiento particular de, esperen que, la pantalla no. Esperen, estoy tratando de compartirles pantalla, pero eso es todo lo que quiero compartir. ¿Por qué no me aparece? Ahí está. Sí, y esto tiene que ver con ese comportamiento particular que tienen, ¿sí?, las características cuantitativas, que es que hay un montón de o sea, hay más genotipos que te van a dar este fenotipo y menos genotipos que te van a dar este fenotipo. ¿Sí? Entonces eso ustedes ya lo van a ir viendo acá en la tabla, ¿sí? Van a tener distintas combinaciones en las cuales pueden tener 0 alelos dominantes y todos los demás recesivos, ¿sí? Hay una sola combinación, que es cuando B1, B1 son recesivos, B2, B2 son todos recesivos, ¿sí? Sí. Pero para el caso en el que tengan dos, que es lo que alguien me preguntaba ayer, me decían, ¿tengo que escribir todos? Sí, tienen que escribir todos, porque la idea es que ustedes puedan ver acá, digamos, que acá, que para esto solamente puede haber esto. Uy, qué volumen. Estoy escribiendo en la otra compu. Acá. Solo ese es el único genotipo que corresponde a esta definición de 0 alelos dominantes y 4 recesivos, ¿no? Ahora, Sí. para esto, ustedes pueden tener B1, B1, B2, B2, pero también pueden tener B1, B1, B2, B2, y también pueden tener... Hay que meterlos todos. Exactamente, ¿sí? Sí. Porque Perfecto. ahí, o sea, la idea es que ustedes puedan ver esto y relacionarlo con este gráfico, ¿sí? Que vayan ustedes incorporando en sus cabezas esta noción a través de la práctica, ¿sí? Si yo se los Bien. cuento la teoría, a ustedes por ahí les parece bastante complicado, pero cuando ustedes se ponen y hacen estas cuentas, por más pesado que sea ponerse a contar bichitos, les va a ir cayendo la ficha mucho más fácil, ¿sí? Bueno, siguiente. La flor, también alguien me preguntaba ayer cómo era la cuestión. O sea, acá es la tabla y pasarlo a esta gráfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos alelo 1 entre los menos 90 y los menos 61 tiene 10. Vamos a poner una X así. Acá, ¿sí? En este punto tiene 10. Después, entre menos 60 y menos 31 tiene 17. Y así sucesivamente, ¿sí? Y construyen una gráfica para el alelo A1. Luego, con otro color,
toman el A2, y para el primer caso tenía 24, ¿sí? Entonces acá 24, voy a poner otro símbolo también, así nos va quedando otra cosa. 24, para la siguiente 22. Para la siguiente 18. No, estoy... Ahí, 22, acá. Ahí. ¿Sí? Para la siguiente 18. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes... A ver, voy a hacer otra del rojo. El tercero acá era 31. Ahí dice disparo. 31, por acá. ¿No? Entonces, ustedes van a ver con distintos colores. La idea en lo posible es, si pueden, que completen la recta acá. Si no, no importa, no se preocupen. Pero, a ver, que completen la recta no es para mí, otra vez, es para ustedes. Sí. Todos estos ejercicios tan hinchas que yo les hago hacer, es para ustedes, porque en el proceso de hacerlo pueden internalizar un montón de cuestiones, ¿sí? Cuando ustedes vean después una recta donde ven una línea que sube, ustedes pueden interpretar que hay una relación directa entre la temperatura sube, el número de manchas sube. La temperatura baja, el número de manchas baja. ¿Sí? Eso para el alelo que marqué con una cruz roja. Para el otro caso es al revés. La temperatura sube, el número de manchas baja. O sea, la relación es inversa. Y cada uno de los alelos que les puse tiene un comportamiento diferente. ¿Sí? Entonces, ustedes muchas veces van a ver resultados en forma de este tipo de gráficas, que son muchísimo más fáciles de interpretar. Una vez que ustedes aprendieron a interpretar la gráfica, es mucho más fácil interpretar esa gráfica que esta tabla. ¿Sí? Si yo les doy esta tabla, a priori no les dice nada, salvo que sean muy capos con los números, ¿sí? Como esos chicos de las películas yankees, que miran los números y enseguida vienen un patrón, ¿sí? Pero para la mayoría de los mortales, encontrar patrones acá es muy difícil. Ahora, cuando eso lo trasladamos a una gráfica, los patrones los vemos enseguidita. ¿Sí? Entonces, la idea de estos ejercicios es que ustedes se familiaricen con estas formas de representación. ¿Alguna duda con este punto? Bien. Luego, punto 20. ¿Sí? Tenemos que, o sea, en este trabajo práctico, se supone que ustedes ya vieron todas las teorías de fenotipo, ¿sí? Correspondientes a la parte de fenotipo. Y, digamos, la idea es completar esa tercera columna que nos había quedado vacía en el primer trabajo práctico, ¿sí? La que correspondía a los cambios fenotípicos del individuo, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros acá, en este trabajo práctico, o sea, en este punto, lo que vamos a hacer es tomar al individuo que teníamos, ¿sí? Como referencia al que cada uno tenía, que en distintas condiciones ambientales va a tener cambios, ¿sí? Y que van a ser distintos para cada uno de los, dependiendo del genotipo que tiene el individuo de ustedes, el cambio esperado también va a ser diferente. ¿Sí? No es lo mismo si tenían, no me acuerdo cuáles eran los alelos, pero por ejemplo R creo que era la forma de los ojos. Sí. Que podían ser redondos o más ovalados. Bueno, no es lo mismo si ustedes tenían un fenotipo homocigota dominante que un heterocigota que un homocigota recesivo, ¿sí? Entonces, en distintas condiciones de fenoles atmosféricos, cada uno de esos genotipos va a responder de manera diferente, ¿sí? Entonces, el ejercicio acá es reflexionar sobre eso. Y en el punto D, ustedes pueden elegir las condiciones que ustedes quieran y armarse su bichito, o sea, porque después de este bichito probablemente sea el que elija, la condición que ustedes terminan eligiendo para dibujarlo, ¿sí? Entonces quieren
quieren que tenga los ojos redondos y su fenotipo es tal, bueno, tienen la posibilidad de acá de tomar algunas decisiones para que su bichito sea como ustedes quieren. Por ejemplo, a ver si yo entendí, ¿no? Lo que hablamos ayer y por ahí es la parte que me falta. Si yo quiero que mi bichito tenga una influencia en la temperatura de allá de Undavia en el verano y tenga, en vez de manchas grises, tenga manchas rojas durante el verano, ¿eso lo puedo hacer? No. Ah, eso es lo que quería entender. No, o sea, esto es en función de la tabla, ¿sí? En la tabla que vos tenés al principio, o sea, en el primer trabajo práctico, en el anexo, donde te dice, estos son los alelos que hay y esta es la manera en que reaccionan. Está bien, eso es lo que quería. Claro, es en función de eso. No todo es plástico, ¿sí? No todo se puede cambiar a gusto y piacere. Si no, la genética no existiría y no tendría. Por eso no lo había entendido ayer. Bueno, esto es importante. O sea, no es que todo es cualquier cosa, porque si no, la genética no tiene sentido, ¿sí? Hay una base genética que es una información más o menos rígida. El tema es que los genes son información, pero que es información que incorpora, o sea, el fenotipo es un resultado de la interacción entre esa información genética y las condiciones ambientales. Esa información genética no es rígida, sino que tiene un rango de variación, tiene un rango de respuestas posibles ante determinadas situaciones, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo, por ejemplo, antes con las manchas, ¿sí? Entre tal y tal temperatura, este alelo en particular reacciona de esta manera en particular, aumentando el número de manchas, disminuyendo el número de manchas, o es independiente de la temperatura, o lo que sea, ¿sí? Van a encontrar alguno que varía así, aleatoriamente. Bueno, evidentemente está variando, pero no es por la temperatura, porque sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿sí? Entonces, hay una plasticidad, pero esa plasticidad está dada en un sentido determinado y tiene un rango de variación determinado, que puede ser muy amplio, a veces muy amplio y a veces no tanto. ¿Sí? Pero que no puede ir en cualquier sentido, no es lo que a mí me pinta, sino dentro de esos parámetros que están establecidos. Establecidos, ¿sí? Dentro de la tabla, está bien. Exactamente. Listo. Bueno, entonces ahí ustedes pueden elegir unas determinadas condiciones que sean las que a ustedes les gusten. Qué sé yo quiero que mi marciano tenga ojos rasgados y que tenga... ¿cómo se llama? Órgano respiratorio que desarrolle branquias porque tiene aletas y quiero que viva en el agua. Entonces, bueno, ¿cuáles son o sea, es al revés el laburo que tienen que hacer? ¿Cuáles son las condiciones ambientales que yo tengo que generar para que mi marciano sea como yo quiero? Eso, los que desarrollan aletas. Sí. No pueden vivir en otro lugar que no sea fuera del agua. Sí pueden. Yo había entendido como que era como que desarrollaban las aletas y como que desarrollaban aparte encima las branquias. No, por eso. Esa es otra pregunta. No, pero es pulmonado también. ¿Sí? No, tiene pulmones también, además de branquias. O sea, a ver, acá el aparato respiratorio no sabemos, ¿sí? Es una incógnita para nosotros, no sabemos cuál o cuáles son los factores que van a determinarlo, pero sí sabemos que se desarrolla en función con el ambiente. ¿Vieron las teorías de fenotipo? ¿Vieron, por ejemplo, el caso de la planta que tiene hojitas finitas y hojitas en el agua? Sí, en el agua, sí. Me acuerdo ahora el nombre. En el agua. Pero es un ejemplo que está en el CURS, es un ejemplo muy conocido, se me fue el nombre. Bueno, esa planta, ¿sí? Tiene los mismos, o sea, hay unos tejidos en las plantas, ¿sí? Que son las que van a dar origen, se llaman meristemas, que son los que van a dar origen a los órganos. Es el mismo primordio que puede dar tanto
una hoja ancha como una hoja finita, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si ese primordio está sumergido, la hoja va a ser finita. Y si ese primordio está en el aire, la hoja va a ser ancha, ¿sí? O sea, justamente tiene que ver con esa capacidad de toda esta información genética, de censar el ambiente y decir, bueno, estoy en estas condiciones, entonces voy a seguir este camino. Y voy a seguir el camino del desarrollo, que es desarrollarme como una hoja finita, porque estoy abajo del agua y abajo del agua hay corrientes y hay un montón de cosas, y la hoja finita es digamos, la respuesta adaptativa que encontró, que siguió la evolución en esas condiciones. ¿Sí? No hay decisiones acá y no hay racionalidad. Listo. Sí. Claro, a mí me surgió la misma duda, pero la inversa. En la situación B, en el medio subacuático, en teoría desarrollaría branquias, pero como a mí me tocó para el gen S homocigota dominante, me surgió la duda de si podría igual movilizarse en el agua. ¿El S cuál era? Recordame porque no me acuerdo. Va a tener los pies pegados y desarrolla manos. Entonces, ok. Aún con branquias me preguntaba si podría desarrollarse en el medio subacuático o si hundiría, pobrecita, me hundiría. Porque yo tengo brazos y piernas y no sé nadar, entonces si con los pies pegados va a poder. Bueno, a lo mejor es medio sireno, ¿viste? Pues medio sireno. Bueno, a ver, el tema es ese. A ver, ustedes tomen las decisiones, estamos en un mundo fantástico, no se te va a hundir el marciano. Si vos querés que sea medio sireno y viva en el agua, andá por ahí nomás, y si querés que porque tiene los pies pegados, que ande volando sobre chuitenes, que ande volando sobre chuitenes y sea feliz volando sobre chuitenes, ¿sí? En el trabajo práctico 4 tienen historia, chicos. Entonces, a ver, el tema de que esté asociado el trabajo, a ver, los que tienen extremidades membranosas pueden vivir tanto en el agua como en tierra, pero lógicamente donde se van a desarrollar mejor, donde se van a poder mover mejor, va a ser en agua, ¿sí? No es que no puedan vivir en tierra, pero el medio en el que van a tener mejores, o sea, van a estar ellos en ventaja, porque van a tener unas posibilidades de locomoción mejores, ¿sí? A ver, todo esto está bueno que lo puedan revisar después, cuando vean con Lía todas las cuestiones que tienen que ver con selección natural y adaptación y etcétera, ¿sí? Y la idea es que empiecen justamente ustedes a problematizar el tema de qué es una ventaja, qué es una adaptación, digamos, y que todas las cuestiones que tienen que ver con ventajas son relativas, ¿sí? No hay mejor ni peor en la evolución. Mejor y peor tiene que ver con las condiciones en las que vos vivís. Si vos vivís en el agua, entonces es mejor que tengas aletas membranosas. Sí, me hizo acordar a los pingüinos. Claro. Sí, los pingüinos, los patos, cualquier ave, digamos. Entonces, si vos vivís en el agua, ¿quiénes van a estar aventajados? En una comunidad acuática. Pensemos en una comunidad acuática de marcianos, ¿sí? ¿Quiénes van a estar aventajados? Claro, quienes tengan a las extremidades membranosas y quienes tengan branquias. ¿Sí? Esos en el agua van a estar felices de la vida, no van a necesitar salir nunca. Ahora, si tienen pies preparados para caminar y aparato respiratorio, ¿pueden vivir en la comunidad acuática? Y sí, pero van a tener que estar saliendo a respirar a cada rato, ¿sí? Y si tienen que, digamos, que moverse, nunca van a tener las mismas posibilidades de locomoción y desplazamiento que otro que tiene aletas membranosas, ¿sí? Esto, o sea,
estas características son muy forzadas. Yo les estoy poniendo un cambio extremo de un órgano respiratorio que se puede desarrollar tanto como pulmón como branquia, ¿sí? Eso es una cosa extrema que hasta donde yo sé no existe en la naturaleza, ¿no? O sea, en general los animales que son branqueados, punto, y los animales que tienen pulmones, ¿sí? No es que vamos a encontrar una cosa así en la naturaleza. Es un ejercicio llevado al extremo y por eso uso marcianos, para que entendamos que nos estamos manejando en un plano fantástico, ¿sí? Ahora, la idea de todos estos ejercicios es empezar a problematizar, y acá ya nos estamos yendo al punto 22, ¿sí? Es parte de las cosas que discutimos en el punto 22. Y problematizar, ¿sí? Todas estas cuestiones. Es más, me voy a ir derecho al punto 22 porque me parece que a ver, ¿qué punto era? Si fueras un nene, preferirías... acá les preguntaba sobre los dientes. No me acuerdo cuál era. ¿Había alguna que les preguntaba sobre el tema de las extremidades membranosas? No. Bueno. Me acuerdo que sí, que alguna preguntaba sobre el desarrollo del aparato, ¿sí? El desarrollo del aparato respiratorio, en este caso, está muy influenciado por el ambiente, ¿sí? Ustedes recuerdan la G que era. teníamos... El punto G hablaba del aparato respiratorio. Bueno, recuerdan, si ven la parte de fenotipo, recuerdan que teníamos dos tipos de reacciones. Ahí estamos. Ustedes no están viendo, yo estoy compartiendo. Bueno, no importa, porque si en el punto G dice, en relación con el polifenismo que se observa en el órgano respiratorio, si está gobernado por otro gen o genes cuya identidad y mecanismo se desconoce, pero que se sabe que no está ligado, ¿por qué aparece tan asociado a la forma de locomoción? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que los marcianos que tienen la posibilidad de caminar en general vivan en un ambiente terrestre. Claro. ¿Sí? Mientras que aquellos que tienen un cuerpo, un fenotipo que está optimizado para nadar, esperamos que vivan en un ambiente acuático, ¿sí? No hay una imposibilidad absoluta de intercambios, ¿sí? Uno con aletas membranosas puede desarrollarse en un ambiente terrestre y desarrollar pulmones, ¿sí? Pero digamos, la idea es que, digamos, que pensemos en eso, en el tema de que hay determinadas condiciones, ¿sí? Que van a ser óptimas para un tipo de individuos y condiciones que van a ser óptimas para otro tipo de individuos, ¿sí? Y que empecemos a pensar eso para luego entrar, cuando ustedes vayan a ver con Lía el tema de las adaptaciones y todo eso, ¿sí? Esto que están problematizando ahora les va a resonar y les va a ayudar a entenderlo. Y entender esto de que no hay cosas buenas y malas en términos de alelos mejores y peores, ¿sí? Lo mismo pasa cuando las preguntas que les preguntan sobre los alelos D. La pregunta C y D, ¿sí? Que pregunta sobre los alelos D en el punto 22. Justamente son como para pensar y debatir, ¿sí? Todas estas cuestiones que tienen que ver con qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? No hay bueno y malo. Hay cosas mejores y peores, hay digamos, situaciones que son ventajosas o desventajosas en relación con las circunstancias, ¿sí? Bien. Las circunstancias cambian y la situación de ventaja o desventaja cambia junto con las circunstancias. Y quienes estaban desventajados en unas circunstancias pueden estar aventajados en otras, ¿sí? Por eso digo que es relativo, no hay términos absolutos para esto,
sino que es una cuestión relativa. ¿Se entiende? Entonces, ustedes, vamos a ir al punto 22. Ahí les voy a compartir pantalla. Sí. Ahí está. Ahí les apareció, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, vamos con el punto A. Si una hembra con orejas peludas tiene hijas, ¿tendrán orejas? Uy, acá me olvidé de mirar. ¿Tendrán orejas peludas? ¿Podrá tener hijos machos con orejas lampiñas? Me olvidé de mirar la respuesta, pero déjenme ver un cachito. Oh, no lo tengo acá en la tablita. Va a depender del gen OPM, era, creo. Exactamente. Claro, porque ahí Era dominante el lampiño, y si sale macho y tiene OPM va a ser dominante con OPH, Claro, creo. si no me equivoco, era en hembras. Bien. O sea, para que una hembra tenga orejas peludas, tiene que ser OPM, ¿sí? Sí. Entonces, sus hijas van a heredar sí o sí un alelo OPM, claro. independientemente de lo que herede a través del padre, ¿sí? A través del padre pueden heredar OPM u OPH, pero a través de la madre van a heredar siempre OPM. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces, las hijas y los hijos, todos, van a heredar siempre un alelo OPM. Entonces pueden ser OPM o pueden ser OPM OPH, depende de lo que hereden del padre. Sí. ¿Sí? Entonces, de ahí sabremos que no va a tener siempre hijas peludas porque las hijas pueden ser OPM o sea, pueden ser homocigotas o pueden ser heterocigotas. Si son heterocigotas, ahí ya la característica dominante va a ser OPH. Claro. Entonces, las hijas pueden tener una hembra que es OPM, puede tener hijas con orejas peludas o con orejas lampiñas. En cambio, los machos que van a heredar también siempre OPM, van a tener siempre orejas peludas, porque ahí la relación de dominancia y recesividad era inversa. ¿Sí? Ahí está bien. Es un ejemplo de herencia influida por el sexo. Sí, en las hembras dudaba, pero en machos daba. Bueno, vayan a la tablita nomás y ahí. Está bien. B. Si un individuo para el gen R, con ojos rasgados y grandes, tiene descendencia, también homocigota recesiva, ¿cómo serán los ojos de la F1 y de la F7? ¿Qué me tienen que contestar ustedes a esta pregunta? ¿Me tienen que preguntar cómo es la F7 fenotípicamente? ¿Y cómo sé cómo es la F7, profe? Yo lo que entendí, ahora que lo pienso, no sabría, me faltaría la información genética del otro parental, pero en los datos que hay acá, aparentemente hay como una especie de línea pura, por decirlo de alguna manera, de genes recesivos. Supongamos, sí, quizá en la pregunta debería estar más explicitado que la F7 también es homocigota recesiva, ¿sí? Supongamos que todos son homocigotas recesivos. De acá a la F100, no importa. Uy, le estoy haciendo propaganda a la camioneta. No importa. Calculemos que hubo 80 generaciones, ¿sí? Y que la generación número 80 es homocigota recesiva para el gen R. ¿Cómo van a ser esos individuos?
¿Qué me tienen que contestar ustedes? Van a tener todos los ojos rasgados, ¿Por qué? porque se mantiene esa línea, van a tener todos el gen recesivo. Yo tengo... Ajá. Van a ser todos homocigotas recesivos. ¿Van a ser Yo todos? tengo- A ver, María. No, a mí me quedó la duda si esos ojos rasgados y grandes tenían influencias del ambiente y si cambia el ambiente. Creo que los ojos tenían influencia en el tamaño, pero no en la forma, de acuerdo al Sí, ambiente. las dos cosas estaban influidas, me parece. O no, puede ser el tamaño, Paula, tenés razón, me parece, sí. Entonces, dependerá de las condiciones ambientales, ¿sí? Otra vez, seguimos en esta misma línea de pensamiento, ¿sí? Poder determinar. La norma de reacción de cada alelo es diferente y varía con los niveles de fenoles en la atmósfera marciana. A altos niveles de fenol, el alelo dominante produce ojos muy grandes y saltones, mientras que a bajos niveles los ojos son más pequeños. El alelo R, en cambio, el alelo recesivo produce un ojo pequeño y casi redondo a altos niveles de fenol, pero a bajos niveles el ojo se hace muy rasgado y grande. ¿Sí? O sea que si nosotros cambiamos las condiciones puede variar de rasgado y grande a pequeño y casi redondo. ¿Sí? Entonces, la respuesta en B no tiene que ver con el genotipo, Pero sino varía con el ambiente. con las condiciones ambientales. ¿Sí? Claro, 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 es una norma de reacción. Exactamente. tal cual. ¿Sí? Y en el caso del gen D, pregunta C, si fueras un Daviane, ¿preferirías tener un genotipo? Bueno, eso cada uno responde lo que le parece. Y luego, en el punto D, les cuenta, ¿sí?, que el gen D es un regulador del desarrollo dentario con dos alelos. El crecimiento de los dientes ocurre principalmente en cúspides, que pueden variar de 1 en los anteriores a 4 en los posteriores, por pieza dental. El alelo D mayúscula confiere dientes que pueden variar de planos, tipo incisivos y molares, o sea, de dientes planos, tipo incisivos y molares, a aguzados, tipo caninos, dependiendo del tipo de alimentación. Esto se debe a que tienen una textura más porosa y blanda y están más sometidos a desgaste. También tienen crecimiento constante, de modo que se van modelando permanentemente. Una alimentación herbívora produce un desgaste de las superficies que tiende a homogeneizarlas, mientras que los desgarros de una alimentación carnívora generan desgaste entre los dientes y tienden a aguzarlos. Al ser blandos son más propensos a roturas y caries. En la senescencia, o sea, en la vejez, el crecimiento cesa y muchos individuos pierden capacidad de masticación por falta de dientes. Tienen que recurrir a la alimentación vía papillas y sopas. El alelo D produce dientes con una dentina y esmalte mucho más compactos y resistentes, de crecimiento más lento y que se detiene tan pronto como el individuo alcanza la madurez sexual. No tiene problemas de roturas ni caries y alcanzan la vejez con dentaduras completas y saludables. Por su dureza no tiene la capacidad de modelarse según el desgaste y son ineficientes cuando la alimentación no es exclusivamente carnívora. Tienen dificultades para comer semillas que les proveen nutrientes esenciales y cuya carencia les produce un debilitamiento muy grave. Si bien el alelo dominante tiene dominancia completa respecto a la forma y periodo de crecimiento, los sundavianes heterocigotas suelen tener dientes de textura algo más compacta. La dominancia es incompleta para esa característica. Por lo tanto, los heterocigotas tienen dientes menos propensos a quebraduras y caries y por lo tanto más durables que los de los homocigotas dominantes. Ahora que sabes esto, ¿qué genotipo te gustaría tener? Ah, claro, bueno, ahora sí. Ahora que lo ves, queremos ser todos heterocigotas, ¿o no? Que son los que duran más. Claro. Queremos tener esos dientes. Bueno, entonces la idea es otra vez seguir problematizando y seguir viendo complejidades, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando nosotros hablábamos de dominancia y recesividad,
tampoco ese término es absoluto, a veces depende de qué aspecto del fenotipo estemos observando, y no me acuerdo, me parece que era con el caso del gen yellow en los ratones y del enanismo, cuando veíamos los alelos y decíamos, bueno, si nosotros lo que observamos es letalidad, entonces podemos hablar de dominancia incompleta, si lo que estamos observando es enanismo, podemos hablar de dominancia, etcétera, ¿sí? Entonces, o de recesividad, perdón, para letalidad. O sea, depende de qué características estemos viendo. Esto lo que hace es poner una situación muy compleja, digamos, donde nosotros tenemos un montón de cuestiones que analizar y que es, bueno, ¿qué es ventajoso? ¿Tener los dientes resistentes o tener dientes? Otra vez, esto de los dientes tiene algunos elementos de la realidad. Hay animales que tienen crecimiento constante de los dientes, animales que tienen dientes más blandos, los dientes crecen por cúspides. Hay cosas que están tomadas de datos de la realidad, pero también es un invento, ¿sí? No hay animales que tengan la opción de tener dientes duros o blandos según los alelos que tengan, etcétera, ¿sí? En general es mucho más homogéneo. Entonces, otra vez, esta situación es absolutamente inventada, ¿sí? Y la toman con pinzas, y bueno, y es un ejemplo que nosotros tomamos para poder analizar complejidades en este grupo inventado, ¿sí? En esta especie inventada. Pero bueno, la idea es que ustedes reflexionen sobre todos estos elementos que tienen y digan, bueno, pero yo no sé, hay gente que me contesta, pero yo soy vegetariana, entonces, bueno, está bien, vos podés ser vegetariano, pero tu marciano puede ser carnívoro, pero no importa, quiero decir, ustedes pueden, digamos, esta respuesta, digamos, puede tener un montón de subjetividad. Lo que me importa es la reflexión que hay detrás de esa respuesta. ¿Sí? Ustedes pueden decirme, yo sigo prefiriendo ser homocigota dominante, porque soy vegetariana y entonces no voy a comer carne nunca, porque mi marciano también lo hago vegetariano, le guste o no. Entonces, no, pero el tema es que puedan reflexionar sobre eso y entender que no hay una respuesta correcta y que siempre, digamos, todo tiene que ver, o sea, siempre van a tener que analizar cuál es el contexto y en función de ese contexto dar una respuesta. O sea, si el contexto es la alimentación va a ser herbívora, entonces hay una respuesta que es la óptima para ese caso. Si la alimentación va a ser carnívora, hay una respuesta óptima para ese caso. Si el tema tiene que ver con el periodo de vida, digamos, y la expectativa de vida, la respuesta va a ser otra, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cada una o uno o una va a poder responder cosas diferentes. Lo que me importa y lo que voy a analizar de estas respuestas, digamos, es cuál es la justificación que está, ¿sí? Son todas respuestas para reflexionar. O preguntas para reflexionar, en realidad. Luego, la pregunta E dice, el alelo de minúscula, o sea, recesivo, es muy común en una colonia que habita uno de los satélites del planeta, Colsat 01, donde la alimentación es exclusivamente carnívora. En ese lugar existen organismos planctónicos en el agua que les proveen los nutrientes esenciales que necesitan. En el satélite, el alelo de minúscula tiene una frecuencia de 0,92, mientras que en las poblaciones planetarias la frecuencia varía entre 0,45 y 0,56. ¿Cómo se explicarían estas frecuencias? Bueno, otra vez, digamos, tiene que ver justamente con poder reflexionar sobre estos temas que tienen que ver con las condiciones ambientales, ¿sí? O sea, si está compensada la ausencia de nutrientes, las vitaminas que necesitan, entonces, cómo en ese contexto donde la alimentación es exclusivamente carnívora y los nutrientes extra que necesitan están compensados por
digamos, los componentes del agua, etcétera, qué genotipos serían beneficiados y qué fenotipos estarían aventajados en esas condiciones ambientales versus las que estaban en el planeta, ¿sí? Entonces, reflexionar sobre todas estas cuestiones y con esto, digamos, vamos poniendo la cabecita en remojo para que cuando vayan a trabajar con Lía sobre temas que tienen que ver con evolución, ya hayan estado pensando y problematizando todas estas cuestiones. ¿Sí? Sigo, no veo ninguna. Bueno, F. El gen S codifica para un regulador del desarrollo que tiene efectos pleiotrópicos y afecta la morfología de las extremidades, dando lugar a individuos que saltan y montan escarabajos, individuos que caminan y corren, individuos que tienen extremidades membranosas y son muy buenos nadadores. De los 3 alelos involucrados, ¿cuáles consideras que son ventajosos y cuáles desventajosos y por qué? Otra vez más de lo mismo, ¿sí? Reflexionar respecto de qué es ventaja en relación con el ambiente, ¿sí? Pensar en términos relativos. En el punto G, en relación con el polifenismo que se observa, bueno, eso les estaba justo por decir hoy y desviamos para otro lado, ¿sí? El caso del órgano respiratorio, si ustedes se acuerdan, en las relaciones de respuesta al ambiente tenían la norma de reacción, que era una variación gradual, como el caso, por ejemplo, que veíamos de las manchitas en las flores, o como el caso de la forma y tamaño de los ojos en los alelos R, y después tenían otro tipo de cambio que era de respuesta de todo o nada, como por ejemplo el sexo de los reptiles en función de la temperatura del desarrollo del huevo, donde hasta tales temperaturas se desarrollan como machos y hasta tales temperaturas se desarrollan como hembras. Y no hay nada entre machos y hembras. No es que hay una temperatura intermedia en la que van a ser hermafroditas o algo así, ¿sí? La cosa es o machos o hembras, y no hay grados entre esas dos cosas. Entonces, lo mismo en las abejas. Hay obreras o reinas, no hay nada en el medio, a mitad de camino entre reinas y obreras, ¿sí? En este caso, con el caso del desarrollo del aparato respiratorio, tendríamos un ejemplo de un polifenismo, ¿sí? O es branquiado o es pulmonado, ¿sí? Tenemos esta situación excepcional en la que en una misma especie podemos encontrar las dos formas de respiración, pero o se desarrolla en un sentido o se desarrolla en el otro. No hay Lola. Una vez que está encaminado en ese sentido, o sea, una vez que tiene branquias, ¿sí? Curtite. Si querés salir afuera del agua, vas a tener que ponerte una escafandra llena de agua, no sé, alguna de esas cosas. Ponte Harry Potter porque tenés branquias, no hay manera. Y si tenés pulmones y te querés meter en el agua, vas a tener que salir a respirar, no hay otra, ¿sí? Entonces, es un polifenismo. ¿Y por qué estaría tan asociado a la forma de locomoción? Si genéticamente no está asociado a la forma de locomoción, esto tendría que ver con que, según la forma de locomoción que tienen los individuos, es más probable encontrarlos en un determinado ambiente. ¿Sí? Un individuo que tenga extremidades membranosas es más probable que lo encontremos nadando, ¿sí? Porque es en ese ambiente donde se va a desarrollar mejor. Entonces, si crece y se desarrolla en ese ambiente, va a desarrollar un aparato respiratorio acorde con ese ambiente, ¿sí? En cambio, un individuo que tiene las extremidades, digamos, tradicionales, separadas y membranas, que camina, etcétera, es probable que se desarrolle en tierra, ¿sí? Y si se desarrolla en tierra, el aparato respiratorio, aunque genéticamente no tenga nada que ver, pero como se desarrolla en función de las condiciones ambientales en las que se desarrolla ese individuo, el aparato respiratorio va a ser pulmonado, ¿sí? ¡Qué silencio!
Son preguntas para reflexionar, ¿sí? Claro, estamos reflexionando. Estamos justamente en eso, estamos. Luego, la pregunta H, esta ya es más. Acá sí hay una respuesta correcta, digamos. ¿Cuántas hembras de ojos marrones esperas tener en un grupo con estos genotipos? ¿Sí? Y les da algunos genotipos donde van a tener distintos, les da un grupo donde van a tener distintos genotipos. Algunos van a ser homocigotas y otros van a ser heterocigotas, ¿sí? En los heterocigotas, que teníamos combinaciones de, creo que era violetas, verdes y... Déjenme ver los colores de ojos posibles. ¿Se fue? ¿Por qué se fue? Colores de ojos posibles. Teníamos N1 nos daba naranjas, N2 nos daba violetas y N3 nos daba verdes, ¿sí? Y decía que eran todos codominantes y que los heterocigotas tenían ojos marrones. Entonces, pregunta 22H. Capciosa. Pregunta capciosa. ¿Sí? En realidad, yo les voy a decir una cosa. Esto surge de que yo me equivoqué. ¿Sí? Cuando yo escribí esto en el trabajo práctico número 1, las heterocigotas tienen ojos marrones, cometí un error, no me di cuenta, lo escribí y después dije, no, pero esto no es así. Entonces, aproveché ese error y para ver si estaban atentos y les hice esta pregunta, ¿sí? En la pregunta 22H, que es, ¿cuántas hembras van a tener ojos marrones en un grupo donde hay hembras heterocigotas? ¿Qué me tienen que contestar ustedes? Yo puse 8. Les voy a dar una orientación. ¿Qué pasa con el cromosoma X en las hembras? ¿El cromosoma X? ¿Lo del efecto mosaico? Exactamente. A mí me surgió duda con esto, pero a mí me surgió una duda con esto, pero en realidad en el punto 24 creo que es, donde hay que ver qué genotipo tienen los marcianitos de acuerdo al fenotipo, porque veía que había algunos que tenían ojos de 2 colores, pero como decía que los heterocigotas eran de ojos marrones, ahí no supe qué. Claro, a mí también, en los colores ahí me... Pero puse que podía tener que ver con el efecto mosaico. Muy bien, exactamente, sí, con los corpúsculos de Barr, con el tema de la condensación de los cromosomas X. Entonces, no esperamos tener hembras de ojos marrones. ¿Sí? Esperamos tener, en todo caso, hembras con ojos manchados, ojos que tengan partes de un color y partes de otro. O se expresa uno o se expresa otro. ¿Sí? Entonces, en esta pregunta, la respuesta tendría que ver con eso, ¿sí? Con los corpúsculos de Barr. Bueno, y esta es la última, del 22. O sea que puedo volver a pintarme un daviano y hacerle ojos de colores en lugar de marrones. De colores en función de los alelos que tenés, no inventes. No, claro, pero los hice con ojos marrones, podía poner. No, le podés poner naranja y verde, o violeta y verde, o lo que quieras. Lo que sea, lo que te haya tocado. Bueno, luego es dibujar, y en el último, ¿sí? Es deducir hasta dónde se puede, ¿sí? Hay muchos genes en los cuales no vamos a poder hacer deducciones, pero en algunos sí. Por ejemplo, el color de piel, ustedes tienen al final de todo un anexo, ¿sí? Donde tienen acá una referencia de colores,
como para después poder ver estos marcianitos y decir, ah, este verde es el verde más verde de todos los verdes. Bueno, a ver, sí, este es el verde más verde de todos los verdes, ¿sí? Es este que está acá. Entonces pueden deducir para el gen B, pueden decir cuál es el genotipo. Para otros, tiene orejas lobuladas, entonces también ahí pueden deducir, pueden ver el color de ojos. Por ejemplo, el sexo solamente lo van a poder deducir en las hembras que tienen, en las hembras heterocigotas. De esto no sabemos, por ejemplo, en este caso, Cupuca, no podemos saber si es un macho o si es una hembra homocigota. Cualquiera de las dos situaciones puede ser posible, ¿sí? Pero esto nos está dando el indicio de que es una hembra. Entonces, en este caso, podemos tomar decisiones acá en los genes N y SX. ¿Sí? En este caso no sabemos nada, pondremos un guión, un signo de pregunta, por ejemplo. Ahí no es posible saberlo. ¿Sí? Podemos saber, por ejemplo, respecto del gen LU, qué alelos tiene. Acá también, respecto del gen LU, qué alelos tiene. Respecto del gen de pelos en las orejas. ¿Sí? Hay un montón de características del de las antenas. Hay un montón de características de las cuales podemos saber y otras que no. Por ejemplo, el tema de los ojos, el tamaño de los ojos y la forma, podemos llegar a hacer alguna aproximación más o menos, pero como sabemos que está influida por el ambiente, habrá algunos genotipos que son posibles y otros que no son posibles, pero tampoco vamos a tener una certeza absoluta. Y bueno, nada, ¿sí? Pensar un poco ahí. Está bien. Bueno, otra vez se nos hizo retarde. Yo cuelgo mal. ¿Les quedan dudas sobre este trabajo, que es el que tienen que entregar este miércoles, mañana? Yo justo lo arranqué hoy, profe, así que Bueno, hasta que no lo arranqué. a meterle pata. Sí. Bueno, pero les queda grabado todo esto. Yo creo que tienen también, recuerden que la clase pasada hice un paneo general, o sea que hay algunas claves en la clase pasada y hoy hicimos otra buena revisada. Todos estos temas, digamos, que eran como los más controversiales están, así que yo creo que estamos, digamos, que van a tener todos los elementos necesarios como para poder responderlos sin problema. Hay una cuestión. Hoy, la clase, esta semana ya corresponde a la última teoría de genética, ¿sí? Terminaríamos con las teorías de poblaciones y según cronograma les queda, ya la clase que viene arrancan con LIA. Ahora, como les quedan trabajos prácticos por entregar, yo voy a seguir haciendo los espacios de consulta. El lunes que viene, que me toca el Meet el lunes, vamos a arrancar a las 6 de la tarde, después les voy a mandar aviso a todos. Vamos a hacer un Meet a las 6 de la tarde para resolver todas las dudas del trabajo práctico 2.4 y luego van a seguir después con LIA. ¿Sí? Así que vamos a hacer un rato de consulta y después van a arrancar con la parte de LIA. Si tienen tiempo de quedarse ahora un ratito más, me gustaría hacerles un paneo del trabajo práctico 4. No sé si se pueden quedar. No sé. ¿Sí? Yo por mi cuenta, sí. Sí. Quienes no se puedan quedar, se pueden ir y acuérdense que esto queda grabado. ¿Sí? Pero me gustaría hacerles una intro al trabajo práctico 2.4, que es bastante largo, también es más tedioso que difícil. Y cada vez que me odien, acuérdense que no van a dar examen. ¿Sí? Bueno, no van a dar examen si hacen los trabajos prácticos. Si no hacen los trabajos prácticos, sí van a dar examen. Bueno. Y si cumplen con esto, se van a evitar tener que preparar un examen. Así que, bueno, nada, eso. Que les quede claro que ya conmigo estaríamos terminando, que va a quedar clase de consulta, digamos, pero ya entran en la etapa LIA de la materia. Entonces, vamos a ver. El trabajo práctico número 4
Bueno, aquí lo tienen. Vamos a ver. Tenemos. Primer trabajo, primer punto. Es largo y sé que me van a odiar. Van a tener que contar mucho, pero justamente la idea es, o sea, ya estamos bien en genética de poblaciones, ¿sí? Entonces, la idea es ver qué pasa con las frecuencias de los genotipos y de los fenotipos. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer comparativas de, les pongo individuos XX porque pueden ser hembras o pueden ser hermafroditas, XY también pueden ser pueden ser machos o hermafroditas, ¿sí? Si me sale machos, si me sale en términos binarios, sepan que, digo, también estamos considerando los hermafroditas. Entonces, ¿cuántos individuos XX tenemos en la generación parental, en la F1 y en la F2? Si ven que son demasiados números, cuenten solamente la F1A. ¿Sí? Y con la F2 no me acuerdo si también teníamos A, B y C o solo una. A ver. Para F2 me parece que solo teníamos una pestaña, ¿no? Acá, sí, una. Bueno, bien. Entonces la F2, vamos a contar la F2, ¿sí? Cuenten la F1A. Acá vamos a poner solo la F1A. ¿Puedo escribir? ¿Por qué no puedo escribir? Bueno. Acá. Cuenten solo la F1A. ¿Sí? Aclárenlo, porque si no, yo por ahí después me olvido de lo que les dije. Así que en la misma tabla pongan F1A. ¿Sí? Y cuentan cuántos individuos había en la parental, cuántos en la F1A, cuántos en la F2. Cuántos XY había en la generación parental, en la F1A y en la F2. ¿Cuál es el total de individuos viables en la parental, en la F1? ¿Cuál es el total de letales en la parental, en la F1? En la... ¿Cuál es el total de viables más letales? Acá solamente tienen que sumar, ya no tienen que contar. ¿Sí? Y luego sacar el porcentaje de letales versus el total. ¿Sí? Entonces vamos a ver si el porcentaje de letales va variando a través de las generaciones o si se mantiene más o menos constante. Luego todos los demás conteos dicen no hacer para la F1 justamente para ahorrarles cuentas, para que solamente cuenten qué pasó entre el principio y el final. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en la generación parental y qué pasó en la generación F2? ¿Cuál es la cantidad total de alelos HSSX? O sea, vamos a hacer todo un conteo de los alelos letales en la generación parental y en la generación F2. ¿Sí? Lo que quiero ver es qué pasó, o sea, cuántos alelos hay en los individuos viables. Ahí ya no cuentan en la pestaña de letales. Lo que quiero que veamos es qué pasó con las frecuencias alélicas de los alelos letales, entre que arrancamos y entre que llegamos a la F2, donde fuimos descartando un montón de alelos letales porque había individuos letales que no iban a nacer, ¿sí? O que no se iban a reproducir. En teoría tendría que bajar el número, ¿no? En teoría el número tendría que bajar, ¿no? En teoría debería bajar. En teoría debería bajar. Vamos a ver si esa baja es notoria o no. ¿Sí? Porque bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Pero bueno. Entonces, o sea, pero está bueno eso, digamos, que ustedes ya puedan hacer esa previsión. Esa es la hipótesis del trabajo, ¿sí? Esa es la hipótesis del trabajo, es que deberían bajar.
Ahora lo que vamos a hacer es comprobar si realmente bajaron. Si no hubieran bajado, si hubieran aumentado, deberíamos empezar a hacer una investigación para poder explicar eso, ¿sí? En este caso no creo que pase una cosa así, pero bueno. En la realidad, digamos, en un estudio en una investigación real, sí les puede pasar. Que ustedes hagan una hipótesis y cuando vayan a hacer los experimentos o al campo a hacer los conteos, las observaciones, se encuentren con que la cosa pasa por otro lado y nada que ver. Y entonces, bueno, tenemos que volver y hacer borrón y cuenta nueva y repensar todo. Entonces, contar la cantidad de alelos en HCSX en la generación inicial y en la final, traducirlo eso a frecuencia para la primera y para la última. Luego hacen lo mismo para los alelos M, luego hacen lo mismo para los alelos RES, luego hacen lo mismo para los alelos TL, ¿sí? Acá porque hay varias, a ver, dice, cantidad total de alelos TL en individuos viables, frecuencia de los alelos TL en individuos viables, cantidad total de alelos TL, bueno, acá perdón, hay dos hileras que se me copiaron ahí que sobran. ¿Sí? Es lo mismo. Así que estas dos, elimínelas, táchenlas, ¿sí? Sobran. Me quedó repetido. Y vamos a hacer algún conteo con individuos con alelos no letales. Y supuestamente lo que esperamos encontrar es que no haya habido esa baja, ¿sí? Que las frecuencias de los alelos no letales se hayan mantenido entre la generación parental, la F1 y la F2. ¿Sí? O sea, hacemos el mismo cálculo para este alelo, ¿sí? Olo. Y lo que vamos a analizar en este caso, ¿sí? Es cuántos, o sea, vamos a contar la frecuencia alélica y vamos a contar la cantidad de individuos con el fenotipo determinado. Acuérdense que el de Olo era el de orejas lobuladas, que era un gen que tenía 3 alelos. La frecuencia que vamos a tener, y Olo es el más recesivo de todos los recesivos, ¿sí? Entonces, vamos a tener una cantidad muy, muy, muy pequeña de individuos con orejas lobuladas, aunque la frecuencia de Olo quizás sea aproximadamente de 0,3, 0,4, ¿sí? 0,35. Por azar, si los 3 alelos tienen la misma chance, deberíamos tener más o menos un 33% de cada uno. ¿Sí? Si eso es lo que se da en cuanto a las frecuencias del alelo, estaría dentro de lo que es por azar. Pero seguramente los individuos que tengan orejas lobuladas van a ser muy, muy poquitos, la frecuencia va a ser bajísima, porque va a ser de 0,3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, para eso tienen que ver, para saber esto tienen que ver las teorías de genética de poblaciones, ¿sí? Las ecuaciones de genética de poblaciones. Que igual acá no tienen que hacer los cálculos, ustedes solamente hacen los conteos. Luego, lo mismo para los individuos con pezuñas, donde en este caso vamos a tener un gen solo con 2 alelos y una relación típica de dominancia y recesividad, y listo, ya está. O sea, vamos a contar esos dos y solo ver qué pasó. Luego, otra vez, esas preguntas para reflexionar respecto de lo que pasó, las vamos a poder repasar la clase que viene, una vez que hayan hecho todos los números y los conteos y que hayan empezado a hacerse preguntas ustedes respecto de lo que estaban registrando y observando. En el ejercicio 27 dice, en Undavia hay poblaciones con frecuencias muy diversas respecto a los alelos de los genes PZ y O. Observa las siguientes poblaciones y completa la tabla, ¿sí? Entonces, bueno, aquí otra vez van a tener que ver la teoría de poblaciones, eso, ver, bueno, más cuáles son las ecuaciones en relación con la genética de poblaciones, y lo que van a tener que hacer es anotar la frecuencia de cada uno de los alelos, ¿sí? Le llamamos P a la frecuencia del alelo dominante, Q a la frecuencia del alelo recesivo,
y R a la frecuencia del alelo más recesivo si hubiera 3, ¿sí? Entonces van a anotar para el alelo, bueno, acá van a tener que completar los espacios vacíos de las frecuencias de los alelos. Acá solamente lo que tienen que hacer es, ¿sí? Tienen una serie de poblaciones donde hay alelos que son más frecuentes en una y alelos que son más frecuentes en otra. Va a ir variando. Cada población tiene composiciones diferentes, ¿sí? En unas poblaciones va a haber unas características que son más comunes y otras que son más raras. Entonces lo que van a tener que hacer acá es una serie de sumas y restas para ir completando todos estos datos y básicamente ver cómo las características pueden variar de una población a la siguiente. Luego, considerando que las frecuencias de esos alelos, de los genotipos es esta, ¿sí? También tienen que ver la teoría de genética de poblaciones. Para cualquier gen con 2 alelos, completa la tabla, ¿sí? Van a tener que hacer, bueno, acá tienen todas tienen un ejemplo, ¿sí? Con las reglas de 3 simples, de cómo completarlo y todo, y tienen algunos ejemplos. Parte de la tabla están bastante completas, ¿sí? Tienen muchos datos ya cargados, porque no quiero problematizarlos tanto o sea, quiero que aprendan a hacer las cuentas, pero no quiero que se les vaya la vida en hacer las cuentas. Entonces van a tener que hacer algunas cuentas y muchos de los datos ya están puestos, ¿sí? Entonces es ir completando, les van a servir todos como ejemplo, como referencia, e ir completando lo que falta. Luego, en el eje de las coordenadas, grafica con 3 colores diferentes los resultados de la tabla anterior que muestran la abundancia relativa de los distintos genotipos de las frecuencias alélicas. Entonces acá van a elegir un color para el genotipo homocigota dominante, un color para el genotipo heterocigota y otro color para el genotipo recesivo. Y aquí en la tablita, lo voy a achicar un poco para que entre todo en la pantalla, tienen la frecuencia del alelo recesivo y la frecuencia del genotipo. Entonces, por ejemplo, cuando el alelo recesivo tiene una frecuencia de 0,1, la frecuencia de los genotipos homocigotas recesivos tiene una frecuencia de, pongámosle, por ejemplo, acá, 0,1, ¿sí? Muy bien. Supongamos eso. Cuando la frecuencia del alelo recesivo es de 0,2, por ejemplo, estoy inventando, la frecuencia de los genotipos será de 0,2 y así sucesivamente, ¿sí? Luego usarán otro color para el alelo dominante. Bueno, no, frecuencia del, acá debería decir frecuencia del, no, está bien, del alelo recesivo. Cuando el alelo recesivo es 0,1, el dominante va a ser 0,9. ¿Sí? Porque la suma de recesivo más dominante es 1, o sea, el 100%. ¿Sí? Entonces van a ver qué es lo que pasa. Cuando el recesivo sea 0,1, el dominante va a tener una frecuencia alta. ¿Sí? Y los genotipos con el alelo dominante van a tener una frecuencia alta. Y entonces van a graficar acá qué es lo que va pasando a medida que aumenta el recesivo y disminuye el dominante. ¿Sí? Pero van a graficar esto que tienen acá, es qué pasa con los genotipos. Es decir, cuando nosotros tenemos una población donde hay muchos alelos dominantes, vamos a esperar que haya muchos individuos que sean homocigotas dominantes y pocos que sean homocigotas recesivos. Ahora, cuando tenemos muchos alelos recesivos, esperamos que en esa población haya muchos homocigotas recesivos y pocos homocigotas dominantes. ¿Sí? Y con los heterocigotas también va a ir variando. Entonces, la idea de esta gráfica es que ustedes vean, a medida que cambian las frecuencias de los alelos, cómo cambian, cómo esperamos que cambien las frecuencias de los genotipos. ¿Sí?
Es una gráfica similar a las que hicieron en el trabajo práctico 3, o que están haciendo en el trabajo práctico 3, pero es otro tipo de datos los que estamos introduciendo. Bueno, luego tienen en este trabajo práctico, aparte de los trabajos prácticos, van a tener que leer, porque van a tener un anexo de historia natural de Undavia, ¿sí? O sea, van a tener algunos mapas, algunas cuestiones de historia, y bueno, esas cositas, ¿sí? Van a tener, acá tienen mapas de distribución de poblaciones, de chuitenes y otros bichitos que aparecen en esta, que se comen a los chuitenes y todo así. Y entonces van a tener que ir leyendo para resolver los ejercicios y poder reflexionar sobre los temas, van a ir leyendo esas partes de historia, digamos, y van a ir cargando la información en las tablas y las cosas que van pasando, ¿sí? Entonces, bueno, otra vez, bueno, leer y reflexionar sobre las cuestiones de frecuencia, cómo va cambiando, cómo esperamos en función de las características de esas poblaciones y de las historias de esas poblaciones, qué es lo que esperamos respecto de las frecuencias de determinados alelos, de determinados genes, etc. No puedo avanzar demasiado tampoco tanto porque necesitan irlo leyendo al trabajo práctico, ¿sí? Para poder ir resolviendo. Pero bueno, por lo menos ya tienen una aproximación. Y van a ir haciendo reflexiones respecto de cómo también cambia el trabajo poblacional. Acá ya van a empezar a entrar un montón de cuestiones que tienen que ver con flujos génicos, con deriva génica, con factores de cambio de población, ¿sí? Y que, bueno, van a tener que ir reflexionando. En el punto 29 también tienen que leer parte de esa historia, digamos, y van a tener que analizar la tendencia que ustedes esperan encontrar en función de distintas situaciones migratorias. Si ustedes esperan que haya mucha migración, o sea, si tenemos una población que recibe migración de dos poblaciones con características muy diferentes, bueno, ¿qué pasa si las migraciones son más o menos equivalentes de parte de las dos poblaciones? ¿Qué pasa si la migración es mucho más intensa de una población y baja de la otra, etcétera? ¿Sí? Entonces, en función de eso, también cuál es la tendencia, o sea, una tendencia general, no es que tengan que poner un número de resultado, ni ponerse a hacer cuentas, ni nada por el estilo, sino reflexionar ustedes y en función de lo que ustedes entendieron de la parte teórica, decir, bueno, yo esperaría acá que aumente la frecuencia de este alelo, que aumente mucho, que aumente poco, que aumente más o menos, que se mantenga equilibrado, etc. ¿Sí? Es como una reflexión general de lo que ustedes, de cuál sería la hipótesis de trabajo con la que ustedes trabajarían si fueran a hacer un estudio luego sobre los datos. ¿Sí? Bueno, otra vez tienen que leer parte de la parte de historia natural y responder, digamos, también otra serie de cuestiones sobre lo que ustedes esperarían encontrar. En este caso, por ejemplo, ¿cuál crees que pudo haber sido su argumentación? Van a tener que pensar un poquitito también digamos, ponerse a ustedes a mirar los datos y decir, bueno, seguro que esto lo pudo explicar porque pasaba tal cosa o tal otra, o sea, la pregunta es si podría haber individuos, o sea, si nosotros vamos a tener hermafroditas XY, podría ocurrir la situación de que se encontrarán óvulos y espermatozoides ambos portando Y, ¿sí? Porque un individuo XY hermafrodita podría producir óvulos con Y, con el cromosoma Y, y debería haber entonces individuos II, pero eso no ocurre. Entonces, se plantean dos posibilidades. Una es que
los óvulos portadores de cromosoma Y sean inviables, y la otra posibilidad es que los individuos Y sean inviables, ¿no? Entonces ustedes van a tener que reflexionar un poco en función de los datos que tienen, cuál pudo haber sido la argumentación, ¿sí? Esto tiene que ver con observar y poder generar hipótesis en función de observar la información que ustedes tienen. La última también, van a tener que mirar un poquito la parte de sistema de determinación del sexo, o sea, ahí vuelven un poquitito para atrás. ¿Se acuerdan cuando vieron los sistemas XXXY, ZZ, ZW y todo eso? Y reflexionar un poco sobre todo eso. Y bueno, y van a tener que ver los mapas donde están las distribuciones de las poblaciones, y acá tienen las distribuciones de poblaciones de chuitenes, con características diferentes y tamaños poblacionales diferentes. Y acá tienen las poblaciones de los Ayupumcuy, que son los bichos que se comen a los chuitenes, ¿sí? Y entonces comparar esas poblaciones y en función de los datos que ustedes tienen poder hacer algunas reflexiones, algunas hipótesis, ¿sí? Es digamos, la primera parte es mucho de cargar datos, y la segunda parte es más analítica, es más de reflexionar y poder analizar los datos y en función de esos datos poder empezar a generar algunas hipótesis, ¿sí? Y la idea es empezar a abrir camino hacia temas relacionados con evolución. Y ustedes a partir de, digamos, de problematizar estas situaciones, puedan luego, digamos, tener la cabeza preparada para empezar a entrar en temas de evolución. Ya después con LIA se van a manejar solo con casos reales, digamos, toda esta parte introductoria fantástica nos sirve justamente como para poder empezar a problematizar un montón de situaciones y después ya empezar a hablar solamente de temas que tienen que ver con la realidad, de casos que están estudiados y que son ejemplos de la naturaleza, ¿sí? Pero bueno, estas situaciones tan fantásticas nos sirven para empezar para que ustedes lleguen a la parte de evolución con un montón de preguntas en la cabeza que les van a servir para poder entender mejor qué esperamos. Okay. Bueno. Perfecto, Y van a tener que ver las teorías estudiando, leyendo o viendo los videos, no importa, pero van a tener que mirar las teorías. Creo que quedaba alguna preguntita más. Esta también, digamos, si ustedes estuvieron viendo la parte de endogamia, ¿sí? Es contar, acá básicamente es ver cuántas veces, cuántos niveles de endogamia tenemos, y los niveles de endogamia los podemos contar contando la cantidad de circuitos cerrados, o sea, eso después lo van a ver cuando vean endogamia, ¿sí? Pero la cantidad de circuitos cerrados que ustedes se pueden encontrar acá, por ejemplo, tenemos 2 y acá tenemos 3. Y entonces a este individuo tendría 3 niveles de endogamia que se le están sumando, ¿sí? Porque es hijo de un individuo que es hijo de hermanos, y este otro es hijo de una persona con su progenitor, ¿sí? Y entonces comparten tienen un montón de parentesco, digamos, y son situaciones de endogamia, pero bueno, vayan a la teoría, a ver endogamia y todo, no me voy a meter ahora, ya es la 1 de la tarde. Pero bueno, básicamente lo que tienen que hacer en este trabajo es eso. Bueno, obviamente el caso 3 es el que va a ser más complejo, pero es un juego, es un jueguito, es un laberinto de los jueguitos del verano de las revistas de pasatiempo. Sí. Bueno, y acá sí se termina ya. Bueno, no sé si alguien ya lo estuvo mirando y tiene alguna pregunta concreta, pero yo les aconsejo. Sí, Pedro, perdón. Que tenemos bastante para mover las neuronas, profe. Sí.
Sí, y les pido por favor que traten para el lunes, bueno, quienes puedan estar, aunque sean de la mañana, el lunes a la tarde, estaría buenísimo porque va a ser el último encuentro que tengan conmigo para esto. Después veremos si, o sea, hay otro trabajo práctico que es el de genética de sociedad, pero que eso lo vamos a dejar para más adelante. Tiene una fecha de entrega para la otra, ¿no? Pero no importa. Seguramente lo vamos a postergar a la entrega del trabajo de genética de sociedad. Y podemos tener alguna instancia de encuentro de consulta, pero en principio de todos estos temas, el lunes que viene sería la última para consulta. Así que les pido por favor que traten de leerlo y de venir con dudas, porque Claro, con todas las preguntas. hagamos un repaso tan intenso como sea necesario. Va a ser la última instancia que van a tener para preguntarme así, en este contexto. Después me podrán mandar mail o podremos ver con el chat o lo que sea, digamos, pero en principio el programado va a ser la última consulta que tengamos para discutir. Ok. Muy bien, profesora. Bueno, muchachis, les dejo. Disculpen que nos atrasamos tanto, pero No, al contrario. No, gracias a usted, profesora. Perfecto, Gracias. adiós, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Chao. Buenas Chao a semanas. todos. Chao, chao. Chao. Chao, buenas tardes. Nos vemos.